Hola, muy buenas, bienvenidos a esta nueva lección de Linux orientado al hacking ético. Vamos a mostrar comandos GNU Linux orientados a técnicas de hacking dentro del entorno de Kali. Veremos algunos comandos útiles que serán interesantes de cara a poder posteriormente realizar posibles escaladas de privilegios, en auditorías de hacking, etc. En primer lugar, indicaros que en Kali tenemos, por ejemplo, varios tipos de usuarios y de categorías de los mismos. ¿Dónde podemos verlo? Pues en el archivo password. Si abrimos una terminal, como veis, lo podemos mostrar con el comando cat yendo al directorio etc password. Como veis, aquí tenemos varios usuarios. El primero sería el usuario root admin. Como vemos, después existen varios, entre otros, por ejemplo, al final, en este caso, vemos el usuario Kali, que es el que estamos ahora mismo utilizando en esta sesión. Y este archivo contiene, es importante, atributos de usuarios básicos. El contenido de este archivo determina quién puede acceder al sistema y qué se puede hacer una vez dentro con dichos permisos. Este fichero es la primera línea de defensa del sistema contra accesos no deseados, por lo que debe de mantenerse siempre escrupulosamente libre de errores y de fallos de seguridad. Como podemos observar, cada usuario se divide en columnas separados por dos puntos, y la primera columna, por ejemplo, define el propio usuario, en este caso root. La segunda columna define su contraseña, la cual, como vemos, está encriptada y no la podemos ver, ¿no? Aparece el término X. Si visualizamos, por ejemplo, en otra ventana, existe otro archivo importante que es sudo. Este archivo también se encuentra en la carpeta etc. Para visualizarlo tenemos que darle permiso de superusuario, con lo cual vamos a ejecutarlo con sudo etc sudo. Nos pide la contraseña, la incluimos y efectivamente vemos la información codificada de cada usuario de las contraseñas, como por ejemplo el usuario Kali. Este fichero almacena las contraseñas de las cuentas de usuario y se dependiza del archivo password por seguridad. Vemos que, por ejemplo, la segunda columna corresponde, en este caso, a una contraseña cifrada. Este archivo además contiene otros campos, como podemos ver, adicionales, que, por ejemplo, entre otras cosas, administran el vencimiento, por ejemplo, de la contraseña. Lo normal es que, también hay que decirlo, que todas las contraseñas estén cifradas. Como podemos ver, no se puede ver ninguna. X, todas aparecen en la segunda columna con el símbolo X. Si bien en algunos casos, al crear el usuario, si no hemos tenido la precaución de cifrar la contraseña, podría aparecer en texto legible, lo cual sería un error importante de seguridad. La tercera columna, aquí vemos, aparece después de X, en el caso, por ejemplo, de root, el número 0, el cual sería el ID del usuario. Y la cuarta columna, que aparece otro 0, en este caso sería el identificador del grupo. Por ejemplo, si vamos al caso de Kali, el usuario Kali, pues el identificador de usuario es 1000 y el identificador de grupo también es 1000. La siguiente columna que tendríamos sería la quinta, sale de nuevo root, como podemos ver, root. Y serían comentarios adicionales de la cuenta de usuario que pueden ayudar a identificarlo. En la sexta columna aparece en qué carpeta está ubicado este usuario, en este caso en la carpeta raíz root. La séptima columna aparecen el ejecutable y permisos de consola, que en este caso podemos ver que serían USR y el bin /ZZH. Tenemos el usuario definido Kali, en este caso, por ejemplo, como podemos ver. Para pasar de Kali a root, por ejemplo, como es el caso ahora, si queremos cambiar de usuario, lo haríamos a través de la instrucción sudo su y diríamos el usuario, en este caso root. Nos pide las contraseñas, las introducimos
y ahora mismo ya estaríamos ejecutando la sesión como root. Y otro comando interesante, si tecleamos W y además intro, nos indica todos los usuarios que están activos en el sistema en ese momento. En este caso, como vemos, sería Kali. Si tecleamos y presionamos la tecla intro, en este caso nos indica todas las variables de entorno. Utilizando el comando echo, si definimos, por ejemplo, una variable que vamos a llamar username, nos indica cuál es el usuario activo en este momento, que en este caso, como podemos ver, es root. Si tecleamos ahora export y definimos una variable var proof var de ejemplo y le damos a intro, estamos incluyendo una nueva variable de entorno, que en este caso sería proof var. Si quiero visualizarla, ahora haría echo y incluiría la variable var. Si pulsamos intro, nos está dando el valor proof var, que es el que hemos definido hace unos instantes. Si tecleamos, por ejemplo, ahora de nuevo y tecleamos intro, veremos que esta variable temporal aparecerá en el sistema. Si la buscamos dentro de este listado, podemos ver que aparece ya como variable temporal en el sistema. Si queremos, por ejemplo, que esta variable fuera por algún caso definitiva, la deberíamos de introducir en el archivo .bashrc. ¿Dónde está este archivo? En la carpeta etc. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a visualizarlo. Nano sería etc bash.bashrc. Deberíamos de incluir esa variable en este archivo para que fuera una variable de entorno definitiva cada vez que reiniciáramos el sistema. Vamos a cerrar este archivo con control X, limpiamos la pantalla con clear y a continuación vamos a seguir probando diferentes acciones para interactuar con lo que es el entorno de Kali, y en este caso vamos a crear, por ejemplo, un nuevo usuario. Para ello tecleamos el comando user add y vamos a crear el usuario Kali prueba. Pulsamos intro y vamos a definir que el password del usuario Kali prueba nos está pidiendo será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos a intro, nos lo vuelve a pedir para que lo tecleemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, nos dice que está actualizado, y si vamos al archivo etc password, vemos con cat etc password. Ahora vemos que se nos ha creado un nuevo usuario, en este caso Kali prueba, con una contraseña que está codificada, un ID de usuario 1001 y un ID de grupo 1001. Nos dice la ruta donde está es home Kali prueba y el shell que tiene que sea bin sh. Antes dijimos que existía la posibilidad de que alguien generara un usuario y que por error pudiera no codificar la contraseña de tal forma que fuera legible. ¿Esto cómo se haría? Lo vamos a probar en consola. Vamos a limpiar la pantalla con clear. En este caso vamos a crear un nuevo usuario, user add. Vamos a poner Kali visible y con el flag "-p" vamos a decirle que su contraseña será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ahora vamos de nuevo a visualizar el archivo password, observamos que tenemos un usuario llamado Kali visible y efectivamente vemos que aparece como X. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente, como hemos dicho antes, los passwords estarían en el archivo shadow, y para eso iríamos a visualizar acá, tenemos que ver shadow. Aquí podemos ver cómo Kali visible tiene de contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente no está codificado.
Limpiamos la pantalla. Ahora vamos a mostraros cómo se eliminaría, por ejemplo, este usuario que es inseguro. Para ello utilizamos el comando userdel con flag -r y indicamos cuál es el usuario que queremos eliminar, que en este caso sería Kali visible. Si intentamos visualizar el archivo password, observamos cómo el usuario Kali visible ha sido eliminado. Volvemos a limpiar la pantalla. Y ahora voy a mostraros cómo podemos bloquear y desbloquear, por ejemplo, un usuario. En este caso vamos a utilizar el otro usuario que tenemos activo, que es el de Kali prueba. Para ello, por ejemplo, para bloquearlo, lo que utilizaríamos sería el comando password. Identificaríamos cuál es el usuario con el flag -l. Le damos a intro. En este caso nos indica que este usuario ya está bloqueado. Y para desbloquearlo utilizaríamos el apóstrofe -u. Para obtener información de una cuenta de usuario utilizaríamos el comando password -s mayúscula, el flag, e indicaríamos cuál es el usuario, que sea Kali prueba, pulsamos intro y nos da el usuario los datos de este usuario, que sería Kali prueba. Se ha creado el 3 del 2 del 2023 y nos indica la fecha de creación, como podemos ver, y la caducidad, etcétera, etcétera. Para añadir un usuario administrador con dicho credencial, un usuario que por ejemplo al principio no tiene este nivel, tenemos que incluirlo dentro del archivo sudoes. Vamos a realizar un ejemplo ya dentro del perfil de root y vamos a teclear con el comando add user el usuario Kali prueba creado antes que no tiene perfil de administrador. Le vamos a incluir a través del comando sudo. El sistema nos indica que ya ha sido añadido con perfil administrador dentro de sudoers, y para poderlo verificar, por ejemplo, vamos a cambiar perfil de usuario a Kali prueba. Vamos a visualizar y vamos a crear dentro del directorio de trabajo una carpeta con el comando mkdir, carpeta que se va a llamar carpeta usuario. Nos pide la contraseña, que si recordamos era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y visualizamos de nuevo y efectivamente vemos que hay una carpeta de usuario. Vamos a eliminarla a través del comando rm-r carpeta usuario. Visualizamos y vemos que efectivamente pues ya se ha eliminado.